De nuevo un día más, compartiendo la palabra del Señor, que Él quiere mostrarnos y quiere revelarnos su voluntad a nuestras vidas. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me da cada día de venir ante Él, de buscar en su palabra y poder compartirla, ¿verdad? Es una bendición poder hacerlo, hermanos. Es una gran bendición estudiar la palabra del Señor para luego poder compartirla, para luego poder aplicarla a nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a tener un momento de oración, poniendo nuestra mente y nuestra atención enfocadas completamente en el Señor. Padre amado, gracias de nuevo, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, Señor, que es una realidad y nos da gozo, nos llena de paz, nos da seguridad, Señor, saber que tú estás ahí continuamente, Señor, ayudando, consolando, guiando nuestras vidas en todo momento. Te doy gracias por tu palabra y te ruego, Señor, que la ayuda de tu Espíritu Santo sea una realidad en nuestras vidas, que Él pueda ayudarnos a mirarla, a estudiarla, a meditarla con detenimiento, Señor, para que podamos aplicar las verdades que de ella se desprenden en cada uno de nuestros corazones. Guía tú, Señor, este estudio, esta meditación. Guíame y guía a cada uno de mis hermanos que escuchen tu palabra, para que sean edificados para tu gloria y honra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. En esta ocasión, hermanos, vamos a un pasaje, a un texto, como casi siempre en el Evangelio de Mateo, aunque no es el único lugar donde se nos relata. En esta ocasión también se relata en Marcos, pero no lo hace ni en Lucas ni en Juan. Solo Mateo y Marcos recogen este momento, este encuentro de Jesús con la madre de Santiago y Juan. Vamos a leer el texto en Mateo capítulo 20, empezando en el versículo 20 y hasta el verso 28. Entonces, dice el texto, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas vosotros, entre vosotros, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A Santiago y a Juan ya hemos tenido la oportunidad de encontrárnoslo con anterioridad. Son dos personajes muy significativos entre los apóstoles. Ambos hermanos participaban junto con su padre en el negocio de la pesca. Este era el negocio de la familia y ellos participaban con su padre de ese negocio. Ambos se convirtieron en discípulos de Jesús
después de abandonar ese trabajo, ese negocio familiar, y los dos fueron en pos de Jesús. De Santiago sabemos, porque así nos lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que murió martirizado por orden de Herodes. Juan, su hermano, fue el escritor del Evangelio, uno de los 4 evangelios, y las 3 epístolas que llevan su nombre, y del libro final de la Biblia, del Apocalipsis. Él es el autor también. Y murió, según la tradición, cuando se encontraba desterrado en Patmos, en la isla de Patmos, una pequeña isla volcánica en el mar Egeo, en las costas de Asia. De Asia Menor, al sur de Samos y al occidente de Mileto. Su costa tiene un perímetro de unos 62 kilómetros, la isla, ¿verdad? Siempre queda bien en los escritos una pequeña nota de erudición. Sin embargo, no tengo ninguna información acerca de la madre de estos 2 siervos de Jesús. Esta es la primera y la única aparición de esta mujer. Solo aparece en esta ocasión y no se dice nada más acerca de ella. Las circunstancias que rodearon este encuentro son realmente muy interesantes. En primer lugar, todo indica que hubo premeditación, que lo hablaron y que ella como madre, ¿verdad? Toda madre quiere lo mejor para sus hijos. Y ella, pues en su pretensión de querer lo mejor para sus hijos, pues seguro que hablarían. Voy a hablar con Jesús para que uno estéis a la derecha y el otro a la izquierda. No sabemos la reacción de los discípulos, lo mismo no les gustaba la idea de la madre, pero al final accedieron. Y podemos deducir del texto que Santiago y Juan habían hablado del tema, lo habían pensado y lo habían planeado con antelación. No se trató de una situación espontánea que se dio así por casualidad. Ambos hermanos debieron de darle muchas vueltas al asunto antes de plantearlo delante del maestro. Y miraron de atar muy bien todos los detalles, porque evidentemente con unas pretensiones como estas dejas al descubierto algunas cosas que después te van a señalar. Y ellos seguro que miraron el tema. Y no sabemos si fue la insistencia de la madre o fue que ellos mismos insistieran. No podemos asegurar ni una cosa ni otra. El caso es que ahí están los detalles. También hubo, algunos piensan, algunos comentaristas, que hubo alevosía en su acción, es decir, que se aseguraron todas las posibilidades del éxito y el entorno que favoreciera a sus pretensiones. Para ello no dudaron en la participación de la madre. Eso piensan algunos. Otros piensan que pudo haber sido la madre la que insistiera en el tema. Pero otros piensan que pudieron haber sido ellos que le dijeron a la madre que actuara de esa manera. Sea de una o de otra, con seguridad no podemos afirmarlo. ¿Quién puede resistirse ante la petición por sus hijos de una madre que se arrodilla suplicante delante de Jesús? Además, parece que procuraron que los otros discípulos no estuvieran presentes en ese momento. No querían que pudieran sumarse a sus iniciativas de buscar cuotas de poder, ¿verdad?, en ese futuro reino de Jesús. Santiago y Juan estaban interesados, parece ser, en el poder y la autoridad en el reino, que según su entendimiento Jesús estaba por instaurar. La derecha y la izquierda representaban los 2 lugares de máxima autoridad tras el rey, ¿verdad?, tras el gobernante principal, el que se sienta a su derecha y el que se sienta a su izquierda. Y ellos lo procuraron. Pero ¿qué impacto produjo este
este hecho, este encuentro en sus vidas. Juan y Santiago no recibieron lo que pidieron. Sus pretensiones no fueron aceptadas de ninguna de las maneras por Jesús. Su petición no era adecuada, no estaba en concordancia con los valores del nuevo reino que Jesús iba a instaurar. Era una petición, si queremos decirlo así, lógica desde una perspectiva puramente humana y en consonancia con los valores sociales que imperaban en ese momento, pero totalmente opuesta a la perspectiva de Dios. Actualmente viene a ser igual, ¿verdad? Los hombres siempre buscan el mejor lugar, el mejor sitio, para estar mejor situados, para tener más poder. Pero esto no es el plan de Dios para nosotros, los que seguimos, los que le seguimos, para nosotros sus discípulos. Juan y Santiago también tuvieron que sufrir el enfado y la indignación del resto de los discípulos. En esta vida normalmente al final todo se sabe y así le sucedió a nuestros protagonistas, que al final los discípulos, el resto de los apóstoles, se enteraron. A pesar de todos sus esfuerzos por mantener las cosas en secreto, el resto de la compañía se enteró y reaccionó contra ello de una forma natural, con enfado y con indignación. Hombre, vosotros queréis los mejores puestos para vosotros. Podemos imaginar la embarazosa situación que tuvieron que vivir Santiago y Juan. Ahora bien, no debemos de olvidar ni pasar por alto que con toda probabilidad la reacción del resto de los discípulos se debió a que tenían sus propias aspiraciones y sus propios deseos de cuotas de poder. En realidad, posiblemente, ellos estarían pensando algo similar a lo que querían Juan y Santiago. No había nada de desinterés ni valor moral en esa indignación que ellos tenían, porque en realidad probablemente tenían el mismo sentir como humanos, ¿verdad? Y como ocurre actualmente. Aunque seamos discípulos de Jesús, a veces anhelamos cosas que no son las correctas. Anhelamos poder, anhelamos dinero, anhelamos amistades, anhelamos cosas que no nos convienen o que no son de acuerdo al reino de Dios, a las pretensiones del reino de Dios. Por todo esto, la situación fue aprovechada por el Maestro, por Jesús, para ayudarles a entender la diferencia entre los valores que gobiernan la sociedad y los valores que gobiernan el reino de Dios. En contraste con los poderosos de cualquier monarquía o estructura de poder, de gobierno, el reino de Dios instaura una nueva clase de nobleza, autoridad y de liderazgo. La nobleza del servicio a los demás. Se trata de una nueva nobleza, una nueva forma de ver las cosas. Todos quieren poder para que sean servidos, pero Jesús les enseña que hay que servir a los demás, que en el reino de Dios hay que servir a los demás. Los grandes del reino en este nuevo paradigma del liderazgo son aquellos que se ponen al servicio de los demás, que no están para ser servidos, que están para servir. Qué importante lección les dio Jesús y nos da Jesús en este momento. Para todos los que pretenden tener autoridad, reconocimiento, Jesús nos enseña el camino del servicio. El camino de la humillación. A mayor servicio, mayor grandeza. Mejor ubicación en la estructura del liderazgo del reino de Dios. Si quieres estar en los primeros lugares,
allí tienes que estar, aquí tienes que estar trabajando, sirviendo, siendo un ejemplo a los demás. Además, como muestra de ello, como ejemplo e ilustración, Jesús habla de sí mismo. Él habla de sí mismo, el mayor ejemplo que tenemos. Que lejos de haber venido a ser servido, lo ha hecho para servir a los demás. ¿Y de qué manera, hermanos? Primero a ellos les mostró, ¿verdad?, cómo se puso una toalla alrededor de su cintura y cómo les lavó los pies. Ahí les da ejemplo de servicio y ejemplo que deben de tomar ellos hacia los demás. Pero no solo ese ejemplo de servicio práctico, sino de qué manera Jesús dejó su trono de gloria para hacerse un hombre como nosotros, para morir, para primero identificarse con nosotros, vivir sin pecado, para poder ir a una cruz y pagar el precio que Dios exigía por nuestras injusticias, el precio del pecado que no es otro que la muerte. Y Jesús murió de muerte, en una muerte de cruz, como dice la Escritura. Santiago y Juan, y por extensión el resto de los discípulos, recibieron una clara lección acerca de los valores del reino de Dios, que no únicamente son diferentes de los de cualquier sociedad en la que nos toque vivir, sino que a menudo son totalmente opuestos e irreconciliables. Los valores del reino de Dios son opuestísimos a los valores de nuestra sociedad. Y eso tenemos que tenerlo claro. No estamos aquí para ser servidos, estamos para servir, con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. A Moisés le puso una vara, y con esa estuvo sirviendo, y fue un hombre fiel al Señor. A David le puso una honda, y con la honda venció al gigante Goliat. ¿Qué ha puesto Dios en tu mano para servirle, para honrarle como se merece, y para honrar y servir al pueblo, a los que lo necesiten, no solo a los creyentes? Hay oportunidades de servir a personas mayores, a personas que tienen necesidad. No rehúses servir a los demás. ¿Qué aplicación podemos buscar para nosotros? Hay unas palabras dichas por Jesús que abren el camino para pensar en cómo podemos aplicar esta situación a nuestra propia experiencia personal. Pero entre vosotros no debe ser así, dice Jesús. El maestro está presentando el contraste. Entre vosotros no debe ser así. La sociedad, así es. Los mayores, los poderosos, ahí están. Tienen que ser servidos, tienen que ser honrados y distinguidos. Entre vosotros no debe ser así. Acepta Jesús que en el mundo ciertas cosas son habituales, que no normales, son lo habitual, pero que no es lo normal. Es importante que no confundamos lo habitual, es decir, aquello que se da con una determinada frecuencia, con lo normal, aquello que debería ser lo razonable y adecuado que se debía de dar. Y suceden, sin embargo, afirma Jesús que en el reino, en la nueva creación que ha venido a establecer, eso no debería ser de esa manera, de ese modo. Lo habitual no es lo normal. En el reino no es aceptable que estas cosas se repitan y se den, porque otros valores lo gobiernan. Este mundo está gobernado por otros valores, pero no son los valores del reino. Y debemos buscar en la palabra esos valores del reino y dejarnos guiar por esos valores y dejarnos conducir por esos valores y dejar que el Señor vaya cambiando nuestra vida de acuerdo a esos valores y no a los valores del mundo. Jesús nos enseña
que no únicamente en el área del liderazgo, sino en muchas otras áreas, las relaciones interpersonales, la sexualidad, el uso del tiempo y el dinero, el sentido del trabajo y los estudios, entre nosotros no debe de ser como lo es en el resto del mundo. Tendremos que vivir entre la influencia de dos paradigmas o formas de entender la vida. El paradigma social de las cosas que nos rodean y el paradigma del reino de Dios. Además de diferentes, como hemos visto, como he referido ya con anterioridad, estos pueden ser opuestos, enfrentados y además irreconciliables. Los valores del reino pueden representar un desafío a nuestra lógica, un desafío a nuestra razón, a nuestro interés o nuestro entendimiento de lo que parece aconsejable en un determinado momento. Sin embargo, es lo que el Maestro nos invita a seguir como sus discípulos que somos. Dicho de otra manera, debemos vivir contracorriente, hermanos, contracorriente. El mundo va en la corriente del río que baja embravecido por las muchas aguas. Y nosotros vamos en una canoa remando contracorriente. Qué difícil, ¿verdad? Recuerdo un ejemplo con el que me ilustraban esta idea, ¿verdad? Como salir, como querer entrar en un estadio de fútbol donde ha jugado uno de los grandes equipos de la Liga Española, el Barcelona, Real Madrid o alguno de estos equipos. Y cuando el partido ha terminado, las puertas se abren y la multitud sale embravecida buscando ya sus hogares, etcétera, nosotros queremos entrar, ir contracorriente. ¿Difícil? Casi imposible. Pues el Señor nos manda a ir contra la corriente de pensamiento de este mundo. Porque buscamos los valores del reino y no los valores de esta sociedad. Los valores de esta sociedad terminan en nada, son hojarasca, vacíos. Los valores del reino permanecen para vida eterna, porque la palabra de Dios se cumplirá toda ella. Es verdad y debemos de estar arraigados y cimentados en la verdad del Evangelio, en la verdad de la palabra de Dios. Permitidme terminar como suelo terminar, con alguna pregunta de aplicación personal. Piénsatelo muy bien. ¿Qué paradigmas gobiernan tu vida? ¿Qué manera de pensar gobierna tu vida? ¿La corriente del mundo, lo que todos dicen que es lo correcto, o lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo respondes cuando los paradigmas y los valores sociales entran en conflicto con los del reino? ¿Cómo respondes? ¿Te dejas llevar? ¿Te dejas guiar por la corriente? El mundo piensa así, vamos para adelante. Como piensa el mundo es lo correcto. Pero ¿y si entra en conflicto con los valores del reino? ¿Cómo actúas? Debemos mantenernos firmes, inamovibles, profundizados, como dice ese texto, profundizando nuestras raíces en el agua viva que es la palabra de Dios. ¿Hay alguna situación concreta, específica en tu vida, en estos momentos, en la que estás experimentando la tensión entre ambos paradigmas? ¿Estás en este momento enfrentando esos paradigmas? ¿Qué debes hacer al respecto? ¿Qué puedes hacer al respecto? Quiera el Señor guiarnos y darnos sabiduría y luz para que nuestras vidas sean conducidas de acuerdo a los valores del reino. Que recuerda, no son los valores ni los paradigmas de esta sociedad, son diferentes.
pero a ellos nos debemos, porque debemos nuestra lealtad no a los valores de este mundo, no a la forma de pensar de este mundo, debemos nuestra lealtad a la palabra de Dios, a Dios en primer lugar, porque fuera de todo es incierto, inseguro, falso, podrido hasta diría. Que el Señor nos ayude a profundizar de raíz, a profundizarnos de raíz en su palabra y tomar los valores del reino de Dios para nuestras vidas, así moldear nuestra vida, nuestra conducta, nuestra forma de pensar y de ser de acuerdo a la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, que Él nos bendiga y no dejes de darle la gloria, la honra y la alabanza que solo Él merece. Amén.